La nueva frontera del capital. Una lectura política de la Cuarta Revolución Industrial. Rebelión.org. Pluma Gregorio Morgunovsky. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad, la industria capitalista ha atravesado sucesivas transformaciones técnicas y tecnológicas que no responden a un simple interés de modernización, sino a una necesidad orgánica del capital, que es aumentar la productividad para sostener y acrecentar su propia acumulación en el tiempo. Aunque no toda innovación alcanza ese carácter transformador, porque no cualquiera mejora el parcial de un proceso productivo altera su estructura de fondo. Solo cuando ocurre un avance técnico que rompe ese proceso desde su base, se abre un quiebre irreversible en la forma de producir, un punto donde ya no es posible volver a la manera anterior de hacer las cosas porque el propio fundamento de la producción cambió. Ese quiebre histórico no se limita a la técnica, arrastra consigo a la vida social en su conjunto, que se ve obligada a reacomodarse frente a ese nuevo modo de producir. Cuando estos avances superan la innovación puntual y reorganizan de manera irreversible tanto la producción como la vida social en función de la necesidad de acumulación que mueve al capital, estamos frente a lo que se conoce como revoluciones industriales. En el pasado, esas revoluciones industriales intervinieron sobre dimensiones distintas de la capacidad productiva del trabajador. Aunque compartieron un mismo fondo, sustituir progresivamente el esfuerzo físico humano por una fuerza externa a él. La primera avanzó sobre la fuerza muscular mediante la máquina de vapor, la segunda sobre la energía disponible para la producción en serie mediante la electricidad y el motor de combustión, y la tercera sobre la ejecución misma de las tareas mediante la automatización electrónica, de manera que el rol del trabajador se fue transformando dentro del proceso productivo, mientras la máquina absorbía la función que antes cumplía el músculo. La revolución en la que nos encontramos actualmente, además de seguir por el camino de las anteriores, avanza sobre algo mucho más personal e íntimo, que ninguna revolución anterior habría logrado capturar de esta forma: la capacidad cognitiva, que hasta hace un tiempo pertenecía solo al ser humano. Por esta razón, la cuarta revolución industrial no puede entenderse como una simple continuación de aquellas revoluciones industriales anteriores, sino como un salto que cambia el propio objeto sobre el cual el capital busca ejercer su apropiación. La cuarta revolución industrial se sostiene sobre la base de la interconexión de diferentes tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas. Una de las más conocidas y decisivas es la inteligencia artificial, un sistema que no genera conocimiento desde la nada, sino que se sostiene sobre dos formas de conocimiento social, uno acumulado y otro vivo. El primero es aquel que se fue sedimentando durante generaciones a través de los saberes que la humanidad fue construyendo mediante la ciencia, la técnica, el lenguaje y la cooperación colectiva. Un fondo que opera como la base de los sistemas de inteligencia artificial que hoy conocemos. El segundo es aquel conocimiento que se produce cotidianamente y en este mismo instante cada vez que millones de personas interactúan con plataformas y entornos digitales. Pero ¿por qué llamamos social a ese conocimiento? Porque ninguno de los dos, ni el acumulado ni el vivo, fue producido por quienes hoy lo capturan, sino por la sociedad en su conjunto, ya sea que a través de la historia o en tiempo real. Quien se apropia de ese conocimiento y lo convierte en ganancia es un actor distinto. El capital privado, que no produjo ese saber, aunque sí haya construido la infraestructura que permite capturarlo. Se trata, sin embargo, de una apropiación de un tipo distinto a las que el capitalismo ejerció históricamente, porque a diferencia de un territorio o recurso, que es algo palpable y visible, la privatización del conocimiento y el comportamiento humano ocurre sin ese referente previo, ya que nunca antes se había concebido que pensar, comunicarse o comportarse pudiera convertirse en objeto de propiedad privada. Si nunca antes existió un referente para pensar la privatización del pensamiento y el comportamiento, tampoco existe todavía una categoría clara para nombrar a quien produce ese conocimiento que hoy se privatiza.
El usuario digital no es un trabajador en el sentido clásico, porque no vende formalmente su actividad, ni recibe un salario a cambio de su interacción con lo digital, pero tampoco puede reducirse a la figura del consumidor, porque su propia actividad termina alimentando los sistemas que después el capital utiliza para aumentar sus ganancias. El usuario ocupa entonces una posición contradictoria. Consume mientras produce y produce mientras consume, sin que exista un momento en que una de esas dos condiciones se impongan completamente sobre la otra. Esa condición híbrida dificulta que esa actividad sea reconocida como generadora de valor y por lo tanto mucho más difícil también que puede organizarse cualquier forma de disputa colectiva sobre ese valor. Quien navega, compra, comenta o simplemente permanece conectado no percibe su actividad como una forma de producción. La vive como ocio o comunicación, según sus propias necesidades y deseos, y es justamente esa percepción la que impide que se reclame algo sobre ese valor que se está generando en cada instante. El usuario entonces no es solo usuario, es productor de valor a partir de la información que su propia interacción con las plataformas digitales genera, aunque ninguna de las categorías con las que habitualmente pensamos, el trabajo o el consumo, le permita reconocerse como tal. Ese valor que el usuario produce al aceptar las condiciones de uso de plataformas digitales le permite al capital dirigir de forma creciente el consumo de cada persona. Ya no se trata de ofrecer lo mismo a todos, como en las campañas publicitarias en la calle o en la televisión, sino de personalizar cada estímulo de acuerdo al perfil, que esos mismos datos fueron construyendo, de manera que la oferta que recibe cada persona deja de ser genérica y pasa a estar calculada específicamente para aumentar la probabilidad de que compre. El consumo empieza a ser una buena medida el resultado de un cálculo previo hecho a partir de los propios datos de esa persona, donde el capital participa activamente en anticiparla y producirla a la medida de cada individuo. Esa misma capacidad de personalizar y dirigir el consumo se extiende mucho más allá del acto de comprar, porque el mecanismo que selecciona qué mostrarle a cada persona opera bajo la misma lógica, ya sea que se trate de un producto, una idea, una noticia o una opinión. De ahí que lo que una persona termina viendo, leyendo o escuchando ya no responda a la totalidad de lo que existe, sino a una selección hecha a su medida por sistemas que van ajustando esa selección a partir de la propia interacción del usuario. Esa selección es lo que constituye la burbuja digital, entendida como una organización personalizada de la experiencia digital, que cada persona habita a partir de los propios datos de quien la vive y que termina definiendo de antemano lo que resulta visible, deseable o relevante para cada quien. Esa organización no se percibe como algo acotado, se percibe como el mundo mismo, como la totalidad de lo que existe, porque nada concreto le indica al usuario que lo que tiene frente a sí es un entorno hecho a su medida y no la realidad completa. A eso se suma que la propia estructura de la burbuja tiende a reforzarse a sí misma, porque cada interacción del usuario dentro de ella entrega más datos que sirven para ajustarla y volverla aún más precisa. De manera que mientras más tiempo pasa una persona dentro de ese entorno, más se afina el filtro que la mantiene ahí. Parte 1.